Bienvenidos a Sueños Sonoros, el podcast donde de la mano de los más grandes de la industria aprenderemos a cómo sí podemos vivir de la música. El día de hoy está con nosotros uno de mis músicos favoritos, es Narillonce, con más de 10 años de trayectoria. Su música se basa en el folclore del sur andino. Gracias a su gran dedicación ha llegado a presentarse en una gran cantidad de escenarios dentro y fuera del país. Entre los más importantes se encuentra el Rock al Parque del 2022, el Teatro Mayor, el Jorge Eliezer Gaitán, Colombia al Parque, el Carnaval de Negros y Blancos, el Teatro Colón, la Feria de Cali, Pasto Jazz. Además, ha estado en escenarios internacionales en países como Uruguay, Argentina, Perú, Chile, México, España en el BIME de Bilbao en el 2023, en Estados Unidos en el Old Town School of Music. Ha colaborado con una buena cantidad de artistas, como lo es Marta Gómez, Santiago Cruz, Las Áñez, Edson Belandia, Juan Pablo Vega, Biela Ojeda, La Muchacha Isabel, Andrea Echeverry, César López, Los Ruanas y entre otros. Además participó con el quinteto Leopoldo Federico en el álbum Quinteto con Voz, en el cual fue nominado a un Grammy Latino en el 2020 en la categoría Mejor Álbum Folclórico. Ha publicado 4 producciones musicales a lo largo de su carrera y sus canciones han estado bien posicionadas en los conteos más importantes de la música en Colombia, teniendo canciones dentro del top 20 de la Radio Nacional y Radiónica. Además, su álbum Provinciano fue reconocido como uno de los mejores del año según la revista Semana, El Colombiano, la revista Shock y Radio Nacional. En el 2021, con su álbum Bailando Bailando, logró, entre muchos otros reconocimientos, que la revista Rolling Stone lo incluyera dentro de los 50 mejores álbumes del siglo. Hace 2 años fue nominado a Mejor Artista en la categoría Folklore en los premios Nuestra Tierra. Fue invitado al compilado de vinilo en la plataforma internacional Radio Gladys Palmera y recibió el reconocimiento por el periódico El Espectador como Artista del Año. El día de hoy nos acompaña Lucio Feullet. Muy feliz de estar aquí en La Calera conversando de música, de todos los procesos y bueno, siempre agradecido con esta tierra con la que ya tengo una relación bien bonita de varios conciertos, de compartidas y con muchas ganas de seguir conectando. Muchísimas gracias a ti también por venir, tomarte el tiempo y estar con nosotros aquí compartiéndonos un poquito de tu historia. Bueno, para empezar a contar toda esta historia, me gustaría pues desde las bases, tú, ¿cómo comenzaste en la música? ¿En qué momento? ¿Un familiar? ¿Qué te llevó a ello? Mi papá era un loco maestro de la vida, una energía corriente positiva, eh, estaba muy cerca del arte, de la cultura, él siempre, y desde chiquito él me llevó a la escuelita de la Universidad de Nariño, donde él trabajaba, él fue profesor de artes, y me llevó a la escuelita desde los 8 años a estudiar ahí música, pero a divertirme, música como un Pasarla juego. bien. Exacto, el coro, la preorquesta, jugar con las notas, aprender los pentagramas, todo eso desde un punto de vista así muy juego y creo que es algo que no se debe perder nunca. La música tiene que ser un momento de diversión muy poderoso que te permita jugar, volar, conmoverse y crear todo el tiempo. La música es el sentir, es vivir, realmente tiene un poquito de todo, es muy lindo que tengas como esos recuerdos y que tu Ujú. papá sea el que te haya influenciado. Y bueno, después de eso, tú seguiste con la música ya desde ahí, siempre. Sí, ahí Y, pasaron muchas cosas. Primero, ok, esa etapa de la escuelita de la Universidad de Nariño. Después, ya cuando estaba en sexto de bachillerato, ok, entré a una academia a estudiar guitarra y me gustó mucho este tema de la guitarra popular, o sea, aprenderme canciones y sí, los es bacano. profesores eran los que tocaban en tríos. Pasto es tierra de grandes tríos, Sí, de sí, sí. requintistas, de boleros, valses, bueno, un montón de música que está muy cerca de esta sonoridad de trío y los profesores eran esos, entonces ahí arranca también como esa relación tan poderosa con la guitarra, que es así mi compañera y que también es mi voz, ¿no? Mi voz a través de ese instrumento
cómo se expande y cómo se expresa como una voz propia también. Es como una extensión tuya, es un Total. complemento. Bueno, entonces con la guitarra siempre fue tu instrumento. Sí, Desde siempre y siempre lo ha sido. Y bueno, ¿cómo hiciste en el colegio ya terminando? ¿Tú de una vez saliste, estudiaste música? sí, sí, sí. Bueno, ahí seguí un montón. Después tuve otras experiencias. Recuerdo la Fundación Batuta y eso llegaban los instrumentos clásicos también. Tocaba cello, ese fue mi instrumento como de ese lado. A mí me encanta, yo toco Ajá. cello y me encanta un montón. Yo realmente no toqué como 3 meses para un Sí, ensamble grande y después ya como que yo decía, ya era demasiada cosa sí. para mí porque estaba en el colegio ya doble jornada, bueno, yo Uf, sobrecargadísimo. sobrecargado, me gustaban mucho los deportes también, bueno, hice como un montón de cosas en el colegio y también tuve esa experiencia linda como de una orquesta y de hacer parte de un ensamble más clásico, ¿no? Pero no, lo mío siempre fue cercano a la música popular. Ahí arranqué mucho con los temas también de la trova, por ejemplo, la Ok, trova latinoamericana, la trova cubana, la canción así tipo Silvio Rodríguez. Me gustaba mucho justo eso te iba a preguntar. aprenderme esas canciones, cantarlas en la fogata, en la bohemia del colegio. Y luego yo voy viendo que ya se acerca, pues, como los últimos años del colegio y siempre también me fue muy bien como con... Mi mamá es matemática, mi mamá es profesora de Qué matemáticas de la contraste. Universidad de Nariño, y también me iba bien como en las matemáticas. Entonces como que yo dije, bueno, ingeniería de sonido es como un buen Una complemento buena para la combinación, música. pero Y ahí mejor dicho. apareció la música, la carrera Ujú. música con énfasis en ingeniería de sonido. Entonces yo me veía más estudiando la carrera de música, pero dedicándome como a la producción, a las máquinas, a de pronto hacer sonido en vivo, a la grabación. Más a lo Me digital. veía, me veía un poquito por ahí cuando arranqué a estudiar. Ok, Yo no tuve claro de que voy a ser artista y que no, eso fue mucho después. algo que pareció, pero ya sabías que era la música lo que Sí, querías. sí, tal vez Eso fue. mi yo interior sí lo sabía, Ok, pero, pero yo estaba como ese no miedo, ¿no? tenía esa claridad. Sí. Ok, esa falta de explorar y seguir el Ujú, camino que a muchos nos hace falta a veces. Bueno, tú estudiaste en Nariño, te viniste para Bogotá ujú. y en Bogotá aquí empezaste carrera o qué hiciste cuando llegaste aquí, ¿cómo fue ese cambio Me vine a estudiar de una, de una? O de sea, una. terminaste Sí. colegio en Nariño, te viniste para Ujú. Bogotá, universidad. Universidad de una. Uf, qué Con la bueno, suerte, ¿no? Con el privilegio también de mis padres claro, haciendo tremendo sacrificio ahí para que yo venga a estudiar la carrera que quería, porque eso es esa carrera solo estaba ahí en ese momento en la Universidad Javeriana. Javeriana. Yo también me presenté a la Nacional, al conservatorio, pero yo no estaba tan enfocado en la música clásica, o sea, lo mío era Claro, más la música popular y esta cercanía con la ingeniería de sonido me daba esa herramienta de tener que estar grabando música, sí, popular, música de diferentes como no esa mirada tan tradicional clásica, sino algo más algo más fresco, más exacto, del de lo que estaba contemporáneo. pasando, exacto. Eso es Y, chévere. y pues tuve también ese apoyo muy fuerte de ellos y pues fue un regalo inmenso, ¿no? Que hasta ahora agradezco mucho y bueno, también era el menor, no sé, tuve la suerte ahí de que, bueno, que estudie música, hágale, pues ya es el último, ya que. Ya, ya. Sí, Ya sí, los sí, otros sí. habían escogido las carreras fuertes. Exacto. Uy, sí, porque ese es el dilema mucho aquí, ¿no? Sí, Que pues, no, pero mi papá era un loco, él me decía desde chiquitos, vas a estudiar música, me decía, él siempre fue una corriente bien poderosa, de hecho yo no le creía, yo no, yo que voy a estudiar música, le decía, no, 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 y él siempre estaba ahí qué loco. motivándome, sí, Generalmente, pues uno, no, pues aunque está el apoyo de los padres, pues cuando uno les dice voy a puede estudiar pasar lo música, contrario, sí, se lo piensan dos veces. Por ejemplo, con mi mamá, yo sí he tenido como mucho esa conexión de que ella es lo que ah, usted lo haga feliz, vaya para allá. Entonces chévere, me recuerda mucho tu papá, eso ujú, también es muy lindo tener ese apoyo de familia y claro, que te hayan mandado de una vez a estudiar claro, música. Y es una decisión bien importante. ujú. Bueno, tú, mientras hacías tu carrera, conseguiste trabajos, empezaste a hacer toques, ¿cómo te fue haciendo tu carrera? Bien, yo desde más o menos quinto semestre de carrera comienzo a tocar Ajá, y ya también por mitad. Y también agradezco mucho la escuela de la calle, por decirlo así, esa escuela que no te la va a dar la universidad Ujú. y que está a la universidad muy lejana de la realidad, que es Sí, encontrarte
a tocar en un bar con un repertorio, a amenizar una fiesta, a tener un montón de experiencias alrededor de muchas músicas, de muchos géneros, y también muchas veces a resolver, ¿no? A resolver es, bueno, hay que poner a la gente a bailar, entonces hay que buscar con qué herramientas puedo hacerlo, con qué artistas, músicos, músicas, bueno, cómo logramos este objetivo. Entonces Ok. también esa escuela es bellísima, eh, desarrolla un montón de cosas que obviamente la academia no te va a dar. Entonces tuve también ese regalo y fue increíble poder haber como vivido también desde todo el tiempo, desde quinto semestre, incluso me gradué Y y seguiste un seguí poquito. unos, No, un poquito más, seguí más. unos 10 años más o Uf, ok. menos tocando con una orquesta con la que también pude tener ¿Un álbum? eh, pude tener o sea, una estabilidad, Ok, digamos, para perdón. poder pagar las cuentas, un montón de cosas mientras yo estaba desarrollando mis primeras canciones, mis primeros discos. Entonces fue como un soporte bien bonito y además un ejercicio que también me permitía tocar, Ok, que es claro. algo que no paras De de aprender, de aprender, de mejorar. mejorar, de crecer. Sí, Entonces, una fortuna muy grande. y cada vez te convertías eso más en un artista como el que eres ahorita, ¿no? Que, Claro. bueno, y te quería preguntar, ¿en qué momento empezaste a vivir de la música? Como me dices que pues ya en ese momento ya tenías, ¿en qué parte fue donde ya dijiste, esto te empezó, digamos, que a pagar las cuentas? O sea, yo comienzo a ganar, digamos, dinero desde que arranco a tocar Ujú. en la chisga. eh, pero claro, tenía el apoyo de mis padres de los semestres y también Ah, de claro, te vivir. quedaba para ti, Exacto. entonces, ese Claro, ingreso. digamos, me ayudó, me comenzó a ayudar muchísimo para estar un poquito más tranquilo, porque siempre uno estaba muy apretado. O sea, yo Sí. recuerdo, ahorita nos vemos con mis amigos de la universidad y éramos, pucha, qué apretados que estábamos siempre. Uno lo piensa que cómo lo hacía, cómo Ujú. resolvía. Exacto. Pero yo ya me gradúo y ya empiezo a trabajar en la música. Siempre, o sea, desde que ya como que fui soltando el semestre, que Ujú. era como lo grande, ya después automáticamente empecé a vivir de la música y de muchas otras cosas muy lejanas a un proyecto musical. Yo también hice música para teatro, Ok, comencé a hacer música para televisión tú también, obras estuviste en por encargo, televisión. ajá. Hice música para televisión, hice cabezotes, hice música para documentales, seguía tocando lo que nosotros llamamos la chisga, ¿no? Que es como el amenizar en bares, en ¿Y fiestas. tú cómo llegaste? O sea, en quinto semestre uno conoce gente, ¿no? Mm, Y me imagino que fue por eso que en algún momento llegaste a tocar. ¿O me puedes explicar un poquito de eso que quiero hacer como el Claro, énfasis? pasan muchas cosas y claro, estamos haciendo una síntesis así a toda, ¿no? Pero Sí, perdóname. no, está buenísimo. Dentro de todo ese tiempo de la universidad, yo, por ejemplo, tengo un proyecto, tengo una banda. Sí, la eh, murga. no, tengo ¿Otra? una banda que se llamaba Cinta Ah, ok, Aislante, ok. una banda, hacíamos más pop, como rockcito pop. Ok, ¿cuáles eran tus influencias en ese entonces a todas estas? ¿Qué hacía Lucio de Yo creo que hace? nos gustaba en esa época La Furcade. Uf, Era más una banda de pop, Julieta Venegas, ok, todo ese rock en español, sí. estaba más presente en esa banda y, mm, y ahí tuve una experiencia bien linda de conformar una banda y grabamos, Ujú. grabamos un primer trabajo musical que después no publicamos, pero hicimos todo el ejercicio de grabar un disco, todo eso fue en la universidad. em, y eso es lo que a uno le va generando un poco la experiencia de formar una banda, de tocar. Y también lo que tú dices, la conexión. Sí, Entonces recuerdo que el pianista de la banda tocaba en un bar en esa época por Atlantis, por la 79, sí, sí. y, mm, y en un momento necesitaban un cantante, guitarrista, él me dice, ve, Ven. audiciona, yo voy. No era tan bueno, tenía muy Ujú. poquita experiencia, pero justo eso era lo que estaban buscando porque eran tres cantantes, Ush. dos que eran con mucha experiencia y otro que se encargaba como de algo más rock pop, más tranquilo Ujú. y caía bien yo como en ese aprendizaje que también ellos estaban necesitando. Entonces fue perfecto y Ah, arranqué a tener claro. eso. Y eso se da precisamente porque uno crea ideas, ¿no? En ese Ujú. momento creamos la banda, creamos proyectos y sin saber bien
como el futuro, Norte, exacto, te va conectando eso te va abriendo un montón de puertas. Creo que esa es claro. una gran reflexión. Crea, 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 no pares de crear, que si creas algo, como que se expande todo y hay un montón de lazos y de conexiones que pueden aparecer a partir de ese primer ejercicio creativo. Ok, te Entonces, amplía el campo. tuve esa, después también toqué con otra banda muy linda, muy de música tradicional en Pasto, que se llama Sol Barniz, Ok, y a partir de ahí también otro montón de conexiones que me permitían, ya vemos a este loco a tocar en este evento, o en esto, o en esta orquesta, y ahí comencé a fluir, digamos, como en esa escuela de la calle, sí, paralela a la universidad. Yo ujú. seguía haciendo la universidad, que también te da otras herramientas tremendas para otro tipo de cosas. Que claro, al final todo aporta lo mismo Claro. que es hacer la música. Ujú. Bueno, después de que terminas, quiero saber cómo todo tu proyecto, cómo terminaste creando ya al fin el Lucio Fouget de estos momentos, en qué momento dijiste, ya ahora sí voy a hacer yo por mi cuenta y este es mi primer álbum, porque pues me comentabas que primero sacaste cosas pues aparte y ya pues tenía la experiencia, cómo llegaste ya a decir, quiero ser ya artista. Bueno, fue después de mucho tiempo, o sea, yo me gradué 2008 y pasaron varios años, 3, 4 años, en los que yo sigo trabajando, sigo haciendo música y tengo mis canciones por ahí guardadas, Sí, porque sí tenía esa iniciativa, sí escribía para mí, inéditos. sí, y las dejaba como muy guardadas. Uf, Y llegó un momento en el que yo me veo rodeado de personas increíbles, grandes amigos y grandes músicos, porque estaba tocando por ahí en Usaquén, en un bar. Estábamos tocando ahí viernes y sábado con ellos, pero ellos están, además de tocar ahí, tocan en proyectos muy grandes. Entonces uno se iba de gira, otro no podía ir ese fin de semana porque tenía un gran concierto toque en algún o otro una lado, sí. grabación. Entonces me motivé mucho gracias a esa amistad con ellos El y me ambiente. sentí muy rodeado. Yo era el cantante y el guitarrista y les dije, oigan, yo tengo unas canciones, se Mm, animarían a, producir, a estar conmigo en esto. exacto, a ver si las grabamos. El propósito muy inicial era, no tenía muchas pretensiones, era hacer algo para mí, porque lo necesitaba. Creo Ujú, que era una deuda con ese contigo mismo. ejercicio que venía haciendo personal de hacer música. Y sin, sin querer queriendo, sin pensarlo mucho, estaba ese yo por allá escondido, puyando Vamos, a que si creas algo, puede pasar algo que te lleve a tener esas experiencias que de pronto no estás teniendo con la música, que es, no sé, girar o tocar en este teatro o grabar aquí o tener esa conexión tan poderosa con el oficio artístico. Entonces, eso fue un detonante muy importante. muy, muy importante. ¿Cómo te fue después de que sacaste ese primer álbum que fue lo que te hizo seguir después de eso? Fue la cosa más preciosa. O sea, ese Ujú, álbum lo grabamos en bloque, sí, todos nos reunimos a tocar en un estudio en un día, lo grabamos. Y justo cuando acabamos de grabar, yo supe que eso es lo que quería hacer para toda la vida. O sea, te empezó, encontraste. empezó, empezó siendo un ejercicio de quizás saldar una deuda conmigo mismo y Sí, terminó siendo eh, como todo un oasis gigante que me decía, esto aquí es el es camino. y, uf, qué Y fue lindo. muy lindo y fue instantáneo. O sea, recuerdo mucho esa sensación de terminar de grabar y decir, pucha, esto Esto es. es, uf, qué ¿Qué es? ¿Qué es hacer bonito. música, hacer canciones, grabarlas, compartir con gente que ama esto y poner todo al servicio de una emoción, conmoverte y dejar documentos poderosos de lo que uno vive, ¿no? Que Claro, pues al final esos son los discos, unas grandes libretas de emociones y anotaciones con las que mucha gente puede volar, puede viajar, puede sanar y eso es muy, muy, muy lindo. eso hacemos muchos con muchos álbumes, Ah, en especial yo con algunos tuyos qué que uf, hay chévere, muchos para bailar realmente. qué lindo Eh, eso. te iba a preguntar también, ¿cómo es este proceso de empezar a volverte cada vez más reconocido? Porque pues en ese entonces, pues siento que en ese primer álbum, pues tú tocabas en muchos lados y claro, ya tenías contactos, pero de que la gente te empieza a reconocer, de que te empiecen a llamar como para más cosas, entrevistas.
¿Cómo es este camino? Pues yo creo que vino a partir del segundo disco. El primer disco fue una soltada de tirarse al abismo, aprender, soñar mucho. El primer disco fue de soñar mucho. Cuando empiezas a compartir el disco, es un periodo de aterrizar. Sí. O sea, ya no estás soñando, sino que estás en la realidad y todo se vuelve quizás muy crudo y muy denso Sí, ok. también, muy fuerte, porque tienes una banda increíble, pero te das cuenta que no puedes inventarte conciertos porque todo está muy difícil. Y toca tener una planificación y meter Exacto, recursos exacto, y y no los tienes, entonces pues no se puede hacer. Nos inventamos una gira de bares, pero era o sea, nos fue muy bien, pero era sí, muy difícil todo lo que pasa, ¿no? Jalar público, sí. llevar el sonido, llevar el backline, hacer todo Como desde... nadie realmente conoce en ese momento, pues tampoco se interesan. Exacto, entonces fue mucho llegar a la realidad, eh, y a partir de ahí también viene una revelación en mí y es el tema de la canción. Ujú. Y es que yo en mi primer disco me veo mucho más como un músico, amante de la música, pero no me veo tanto como un cantautor, un compositor de canciones. Era como que Como recopilaba y compositor y... hacía cosas, canciones, pero también estaban las canciones en lugares más comunes. Ok, No tenía como un sello. Bueno, eso fue un proceso muy lindo de ir es- encontrando y ujú, ahí vienen dos experiencias supremamente importantes, que es esa conexión con el territorio, sí, lo que con la es. región, con encontrar qué tal vez te va haciendo a ti único dentro de un panorama gigante. Y ahí viene mucho las certezas. Las certezas están en la familia, en la región donde creciste, en el barrio, Los amigos en que los uno amigos, tiene, sí, en las costumbres tan chiquitas como, no sé, un cafecito sí, con la pan con comida, queso. los paisajes, Exacto, los paisajes. En mi caso, esa revelación que también se la deudo mucho a otro proceso que tuve antes, que fue mi proyecto de grado. ok, Yo hice mi proyecto de grado enfocado en descubrir o analizar qué es lo que estaba pasando en la música andina en el sur del país. Entonces fui, hice entrevistas a maestros, a maestras. Eso fue una cosa hermosísima de qué la buen que podríamos proyecto. hablar 5 horas, pero para hacértela corta, ahí yo descubrí cuál es el verdadero oficio de un artista, Ok, entrevistando a esos maestros que hacían su música para su comunidad, para su barrio, para su gente, y, y más allá de eso, o sea, eso lo abarcaba todo, o sea, claro. no tienen las pretensiones de que a veces nos De, enseña mucho como este mundo tan de, industrializado de de pegar el músico tiene que estar en la durísimo, de televisión, tiene que estar en top este... uno de Exacto, Spotify, de cosas. exacto. Ahí te da la vuelta completamente. Pasa mucho eso en la periferia, en lo rural, en el barrio, en la comunidad. Y ese ejercicio es realmente el que a mí hasta ahora me sigue dando enseñanzas. Es algo que he venido asimilando poco a poco. Y mira que yo lo asimilé, pero lo entendí en ese segundo disco. Sí, En el tercer disco, Bailando, Bailando, sí, qué también lo buen reforcé disco. y también hay voces de maestros que yo hice en el 2007 de esas Uf, grabaciones en el disco del 2021. O sea, eso es algo que todavía me sigue enseñando y que todavía estoy descubriendo. uy, qué Eh, lindo. esas dos cosas como que se hicieron muy fuertes en ese proceso de mi segundo disco y comienzo a profundizar más esas debilidades que yo tenía, que eran muy claras. La canción Ujú, y también defender la canción desde un formato mínimo, por ejemplo, ok. porque yo me doy cuenta que tengo que tener mi guitarra y la canción y ya tengo que abarcar Un conexión. montón, sí. Y eso no lo estaba haciendo todavía. En mi primer disco era más una banda, dependía mucho de esa sonoridad. Tocaba solo y me enfrentaba como a público solo y Uno se siente no, vacío, me como sentía incompleto. muy mal y me comencé a sentir bien cuando tocaba dos temas tradicionales del sur. Como esa raíz, esa Sí, base. porque yo comienzo a tocar esa música, y la gente como que, uy, ahí pasó algo.
A Ujú. ver, esto sí me está diciendo, qué lindo que uno se pueda nombrar más, incluso con una canción que no es de uno, Sí, pero pero que lo representa representa. más a uno que las primeras composiciones en las que uno estuvo, era como buscándose, no sé, filtros, a veces como en Instagram, ¿no? Que uno se va Sí, como no, sí, disfrazando. sí, sí. Y al contrario, con una canción tradicional lo que hice fue desvestirme Los vas quitando y hasta. puse algo que era muy, muy mi voz, muy yo. Uf, Y la guitarra sonaba diferente, mi voz sonaba diferente y fue muy hermoso cuando la gente comenzaba a conectar con eso. Y claro, a mí me dio señales de, pucha, tengo que ir a buscar más, cómo claro, mis canciones pueden representar más eso, cómo es ese sonido del sur que acá la gente no conoce. Eh, Incluso yo tampoco tengo tan claro, voy a empaparme más. Entonces claro. viene esa profundización de también ese sonido de región, de territorio y esa mirada ya de canción. Entonces buscar en la canción cómo condensar mejor las ideas o llevarte a otros lugares más interesantes a partir de un verso, de una metáfora, a partir de un coro, a partir de, no sé, cualquier locura que te puede permitir que solo una letra o una melodía ya te haga viajar. Claro. Eso lo Y comencé a trabajar y eso es y bien complejo llegar allá. es muy La, complejo la, y la interpretación es plasmamos difícil. el Provinciano, el segundo disco. Mira Sí, cómo se llama, Provinciano. provinciano, Indicio es indicio, el primero, provinciano, Provinciano el bailando, segundo bailando y y Mínimo Infinito. que es el de Y, los y con milagros. Provinciano logramos una notoriedad bien, bien interesante, Ok, porque venía un sonido a refrescar algo que mucha gente no conocía. que es lo que eh, pasa mucho, ¿no? Nos olvidamos de exacto, como de nuestros propios ritmos, nuestra total, propia cultura. total, Y eso es algo que me gusta mucho de ti, que lo apropiaste mm, gigante y lo has sabido hacer muy, muy bien, porque total. todo el mundo se la goza muchísimo. Eso, entonces ahí fue, digamos, ese detonante, una oportunidad gigante para que mucha gente se diera como sí, la oportunidad, el regalo de conocer un poco más. Y ahí pues sí ganamos mucha más notoriedad en ese segundo disco. Claro, ya con eso nuevo que le metiste empezaste a llamar más la atención. Sí. Uf, ok, bueno, No. hablando pues de todo esto y tus experiencias, pues me gustaría que nos dieras como consejos, como aprendizajes que te gustaría compartir con, por ejemplo, un estudiante que está empezando o que tiene ese miedo de salir o con esa persona que siempre ha querido hacer música pero está trabajando y no se atreve o no le ha dedicado el tiempo, no sé. ¿Qué palabras podrías tener? ¿Qué consejos podrías darnos? Uy, pues a ver, yo pienso que es vital el disfrute Ok, de todos los procesos, que eso sea un momento para que tú vayas a encontrar un placer, para que vayas a encontrar un momento de regalo para ti. Todos los procesos, el proceso creativo de hacer una canción o el ir a ensayar con tu gente o sí, incluso ir a un concierto como audiencia, toda la conexión que tengas con el arte, con la música, que uno sea muy presente, estar presente y estar disfrutando de eso. Esa es la única gasolina que te puede dar el perdurar, porque es que es muy difícil esto. ujú, Y si además de lo difícil que es, no lo estás disfrutando, no te olvídate, va a dar. no, eso no tiene ningún sentido. Pero si tú lo estás disfrutando al máximo, estás siendo presente, estás agradeciendo por ese momento de ensayo, por ese momento de prueba de sonido, por ese momento de creación. Pucha, hice una canción. ¿Cómo así que salió una canción? Te la quiero mostrar. Si tú estás con esa energía, todo está garantizado porque la misma música se Se va a encarga. encargar de expandir esa emoción que estás haciendo y vas a encontrar las rutas para seguir, para andar, para perdurar, para seguir Trascender un poquito. creciendo, para encontrar esa voz que no la vas a encontrar de una y quizás toda la vida te la vas a pasar buscándola y solo cuando, Ok. cuando pasaron muchos años y te diste vuelta atrás, dijiste, ah, mira que sí, ahí estaba, ahí encontré la voz. Es decir, buscar, ¿no? Buscar mucho y disfrutar. Y eso es algo que, hablando de eso, te pasó a ti, que es encontrar tu voz, ¿no? Y me podrías contar cómo fue ese proceso, porque pues a muchos nos pasa.
Sí, que no bueno, ahorita sabemos. estábamos antes de la charla Sí, hablando un poquito de eso, ¿no? en la preconversación. Sí, por ejemplo, yo siempre me he sentido muy fuerte en la música, muy fuerte en la guitarra, pues poco a poco como con la guitarra, pero Sí. con mi voz siempre me sentí muy débil. Ujú. Casi que escucho mi voz y los primeros discos es como, no, no, Ok. qué feo, no me gusta nada, no tengo un timbre chévere, no estoy pelando en la afinación, me cuesta mucho, siempre me enfermaba, por ejemplo, antes de los conciertos importantes. Sí, sí. Eh, Me acuerdo de tú contando tus anécdotas en... exacto. Eh, entonces, todo ese proceso, pues fue muy lindo porque es, es una, es una metáfora muy profunda de, de todo lo que uno es y cómo uno también se esconde de lo que uno es. O sea, Sí. cómo no abrazas lo que eres, sino que al comienzo siempre quieres ser otra cosa. Entonces, claro, uno es fan de tal cantante, de tal artista, y uno dice, ah, ¿por qué yo no tengo esa voz? Siempre vas a Ok. querer o anhelar algo que no eres. Ujú. Y es darle la espalda a tu propia esencia. Y solo cuando pasa el tiempo, incluso al comienzo te puedes poner muchas capas y está bien, Sí. puedes imitar un montón de cantantes Como y que sí, está bien en es, ese ejercicio ir probando, es como parte del proceso. es parte del proceso. Pero cuando ya te das la vuelta, haces el clic y dices, ya, eso es lo que soy, o sea, abracemos lo que soy y de pronto no es tan bueno como lo que a mí me gusta, no es tan increíble, pero es lo que soy y habrá algunas personas que les va a gustar. O encantar, como en mi caso. Exacto. O sea, aceptar eso es muy difícil, no es de la noche a la mañana. Incluso creo que es algo que va constantemente toda la vida, uno va teniendo Un crecimiento y ya incluso los descubriendo. altibajos también, incluso habrán otros momentos de otras inseguridades que van a aparecer. Y pues realmente uno aprende más de esos momentos, ¿no? De cuando uno está más Claro, bajito es cuando uno más se puede claro. levantar. Y cuando haces ese clic de decir, ya, o sea, esto es lo que soy y, y, y va con el corazón y seguro tiene algo interesante que decir en este panorama de tanta gente haciendo música, pues abrazar tu propio instrumento es un acto de muy poderoso Eh, también de la vida misma, ¿no? De cómo abrazamos lo que somos, nuestras manos, nuestras palabras. es amor propio, Exacto, completamente amor propio. exacto. Que es lo que siempre nos falta Sí. para todo, para generar una buena relación, no sé, una relación de pareja, si no tiene ese amor primero que está bien estable en uno mismo, pues es muy difícil poder brindar un amor Sí, bonito, realmente. no sé, todo es todo parte de eso. Si estás débil, tú, imagínate, todo lo que está alrededor, Alrededor. pues va a estar con esa dificultad. Entonces, claro, ese tema de la voz es algo mucho más profundo y es algo que no depende de un tiempo, o sea, va a seguir, digamos, perdurando. Van a haber momentos en los que uno canta y se escucha en vivo y dice, no, ¿cómo así? Pero, pero es una reconciliación que se va tramitando ya con muchas más herramientas a Ok, partir del tiempo que das y ese agradecimiento del disfrute y de perdurar. ok. De gozársela Sí, lo más que se puede. Oye, me gusta mucho ese proceso y mm, pues realmente todos estamos como ahí en este momento y pues lo que decimos que igual eso dura muchísimo tiempo. Te quería preguntar, también hablando de eso como por puntos pesados que te hayan pasado, puntos fuertes de tu carrera, también logros. Me gustaría que dijeras como un punto bien bajito y algo que te haya pasado que te haya mandado como hacia el cielo, pero también una dificultad así dentro de tu carrera. ¿Qué me puedes contar? se me viene a la cabeza el lanzamiento del segundo disco. Ajá. Yo venía muy mal, muy débil, no podía dormir, muchas horas de no dormir. Ok. em, y claro, todo se acumula, ¿no? El estrés, la ansiedad, si vendes boletas, tienes un equipo y tienes que cubrir unos gastos, bueno, todo eso se Toca multiplica. pagar, toca. Ajá. Y, y yo estaba muy mal porque estaba muy solo a nivel de gestión. Ok. Estaba haciendo todo yo, solo, Tú eras el productor, tú eras todo. el manager, tú eras...
todo, todo, todo. Y eso es muy duro. Sí, Entonces me dio un dolor de espalda fuertísimo. O sea, ok. se trasladó todo ese estrés, todo Mm. eso a un dolor físico. Se somatizó en el cuerpo. Exacto. Yo recuerdo que tuve unos conciertos en los que yo casi que no podía caminar del Uy. dolor de espalda. Pero bueno, la música es muy sabia. Llegaba al concierto y se olvidaba, el dolor desaparecía, puedes creer. Justo terminaba de tocar y Y volvía. volvía. Es muy loco. Uy. Con la Creo música. que está como que los dos momentos, ¿no? El momento crítico y el momento sublime del oficio artístico que cómo te eleva y cómo te levanta, ¿no? Sí, Desde un lugar misterioso. de que hacer lo que te gusta realmente es lo que te va a mover. Exacto. Uf, Y es muy triste a veces que nos toca, triste, pero es la realidad, nos toca mover tanta gestión que, que llegamos a ese momento del sublime y llegamos muy agotados o sí. enfermos o sin dormir Muy y estresados, muy estresados. sí. Sí. Pero bueno, parte de eso es lo que le permite a uno, eh, digamos, resistir y, y si superas, digamos, esas pruebitas o esos momentos, el camino te va a recompensar mucho porque ya vas a tener más fuerza, más Ya fortaleza tienes para más volver a experiencia. tener otra experiencia similar. Ya tuviste esa, ya sé cómo es, ya no me va a dar tan duro, Afrontarlo ya es más ya voy a poder sencillo. dormir. Ya no el dolor de espalda va a estar, Exacto. al menos va a ser menor. Exacto. Creo que es muy lindo eso. Esos momentos fueron duros, duros. Y va mucho con el tema de la gestión. La gestión es una cosa bien difícil para Ok, nosotros los artistas sí. porque nadie te enseña a gestionar eh, y, y es un aprendizaje constante que no para y que por ahí no hay caminos, tampoco no hay Ujú. caminos tan... Sencillos, no son tan visibles. Es muy Sí, de enrevesarse y busque por sí, aquí, busque por allá. sí, ¿Y no hay cómo le una regla. hiciste después para conseguir? Porque ya sé que ya es un equipo el que tienes. ¿Cómo es ese cambio de estar tú solo a empezar? No, me lo puse como un objetivo. Ok, Recuerdo también así como un fin de año que uno dice, mis propósitos del próximo año, yo creo que venía con la cabeza, si yo no consigo tener un equipo, esto ya no puede seguir, o sea, no voy a aguantar. Y me lo propuse. Y entonces, cuando uno se lo propone, como que uno lo dibuja y uno está con las antenitas todo el tiempo. Entonces, eso es muy importante. estar Incluso activo, pendiente, escribirlo, sí. exacto. Lo vas llamando, lo vas aterrizando, vas probando también. Entonces, ese año hice como todo Ese ejercicio de sí, ir ese consiguiendo, ejercicio. el proceso de ir Ajá. consiguiendo tu equipo. Y digamos, no, ahorita no tenemos un equipo gigante, Súper. somos dos, Daniela, que ojalá pueda estar pronto en esta conversa, Es tu y yo. manager. Ujú, somos el equipo de gestión y nos cuesta mucho porque también necesitamos más manos, necesitamos más equipo, a veces nos la pasamos resolviendo lo inmediato Sí, pero luego a futuro siempre se sigue y exacto, acumulando. se va acumulando mucho. Entonces, creo que uno también debería estar ahorita ya analizando bien cómo lograr que esos equipos de trabajo se vuelvan más robustos. Es un gran misterio y hay que Y, aterrizarlo. En el mundo del arte, en el mundo de la música, eso es de las cosas más complicadas. y como siempre estás en crecimiento ahorita como artista, entonces cada vez son más cosas las que Claro, tienes, me imagino, ¿no? claro. Y hablando de eso, pues tú has estado en muchos festivales y has salido del país y no sé, me gustaría que me hablaras también de cómo es esa experiencia para un músico al fin salir del país y ir a un lugar donde nadie te conoce, si ya de por sí en tu país es Mm. difícil, a otro país es que es más complejo como este. Pasan muchas cosas, pasan ejercicios como bien poderosos que yo hice en el 2018 de salir a girar por Sudamérica solo con la Sí. guitarra. Uf, Ahí, por ejemplo, yo llevaba toda la gestión, entonces hice 50 días, hice como 23 fechas. uish, eh, Fechas de cantautor, o sea, muy chiquitas, hablando con ujú, amigos cantautores de cada región, colaborando con ellos, tocando aquí en la librería para 30 personas, tocando en este otro teatro en un festival para 200, después yendo a, bueno, eso fue por Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Santiago, Chile, sí, Montevideo, todo Uruguay. una locura, ¿no? Y todo muy organizado con la forma artesanal que Sí, podía yo,
pero muy bien organizado por un par de invitaciones que salieron en festivales en Uruguay y en Mendoza. Con esas dos invitaciones grandes armé toda la ruta. Ok. eh, y pasa uno a tener ese tipo de experiencias que uno las trabaja, las provoca, se aventura, es una locura total, se encuentra con todas las dificultades del mundo, durmiendo en las casas de los amigos cantautores, todo Uy, eso. A- Se pasa de eso también a tener una experiencia como la que 2024 tenemos en el Jazz Fest en Nueva Orleans, sí, de que uno de los festivales más importantes del mundo, ya que te estuviste. invitan a tocar con toda la murga. Somos 16 Son personas hartos. viajando a un festival absurdo, hermoso, con hoteles, con viáticos, con visas de trabajo, Uf, como el sueño el sueño, cumplido. exacto. Entonces hay que apostarle a todas A esas seguir ahí. experiencias, ¿no? Claro. Porque no es tampoco de decir, bueno, ya hice y ahora que todo sea así, porque hay muchos territorios que tienes que ir a sembrar igualmente. Entonces pasa eso, o sea, pasa eso en la música. Es muy, te sorprende todo el tiempo, te Ok. va sorprendiendo y hay que siempre estar estimulando que las sorpresas puedan pasar, ¿no? Entonces no dejar de hacer nunca el tema de ir a este mercado cultural, presentarme aquí, hacer eh, no sé, una entrevista, por ejemplo, esto que está pasando Sí, aquí por hoy ejemplo, seguramente va a expandir muchas otras ideas. Entonces uno a veces por estar como, no, yo quiero es que a mí me llame tal y tal y por tal, se está cerrarse, sí, cerrando de, de todo lo que se puede expandir, de muchas exacto. posibilidades que te pueden ayudar. Y hablando de eso, sé que una de las cosas que más puede hacer crecer a un artista son las colaboraciones con otros artistas, porque pues es una forma de llegar a otro público. Ujú. ¿A ti cómo te ha ido con eso? Porque sé que tienes un montón de colaboraciones y pues son, pues tienes, por ejemplo, tu último álbum, casi todos son con más personas. Por favor, explicamos un poquito de... Pues yo, a ver, yo siento varias cosas. Siento que pensar, o sea, el arte, el insumo principal artístico, en este caso son las canciones o las grabaciones, todo lo que le metes a eso. Yo, por ejemplo, soy muy mal estratega, o sea, no pienso mucho en la estrategia cuando estoy haciendo eso. Ok, Estoy fluyendo con la intuición y con lo que siento que debe ser mejor para llegar a ese proceso artístico, por lo que la canción está pidiendo, por lo que el momento, por lo que yo estoy diciendo. Entonces, por ejemplo, el tema de las colaboraciones es delicado porque uno siente que como hay tantas cosas que están pasando, hay muchas que se arman por eso, como por buscar una estrategia, por buscar analizar esto, tan, y cuando se hace el match, pues es como, no tanto como lo que querías. como que Sí, pero no me no. convenció tanto, o sea, no, Sí, se notó que fue la idea que primó fue buscar eso, abarcar esa estrategia y no buscar la parte artística. ok. Entonces yo he sido muy cuidadoso con eso y, y me ha gustado mucho poder llegar a resultados muy lindos como este Mínimo Infinito. El último disco es un disco de todas colaboraciones, pero es un resumen de muchas cosas que yo he venido haciendo antes, que lo son las colaboraciones que se dan em, viajando, girando, conociendo amigos, tocando en las tertulias, tocando en las salas de la casa, tocando en un concierto que me invitaron, voy. Es el resultado de todo eso y cuando ya yo siento, uy, yo quiero tener un disco que le haga homenaje a todo ese camino, con la guitarra, uno, porque Sí, la guitarra es el único instrumento que sustenta el disco, sí. y con las ganas de colaborar. Entonces es un regalo que me di poder hacer ese disco de 21 canciones, un disco bien extenso Y 21 y colaboraciones. 21 colaboraciones. Entonces es muy, muy poderoso y siento que hay canciones que están muy pensadas en el artista con el que colaboré, en su voz, en cómo llega la persona. Y hicimos muchas coautorías también. Ujú. Incluso toqué canciones de otros artistas. Hay una canción que no es mía, es de otro artista. Entonces hay una colaboración ahí que es muy linda, muy, muy pensada desde lo artístico. Creo que eso es la garantía que te permite explorar luego, con más facilidad, cómo llevar a cabo una larga duración, porque lo otro Ujú. puede ser estratégico, puede ser incluso
te puede dar algo rápido importante a Sí, nivel, no sé, de total, visibilidad, sí. de un montón de cosas, pero en el tiempo siento que son cosas que no son tan poderosas. O sea, No tienen tanto poder o peso como sí. Lo veo un lo poco otro. así, aunque hoy el mundo es diferente, ¿no? El Sí, mundo va mucho a la corremos, inmediatez, corremos. exacto, que también en eso puedo llegar a ser un poco vieja guardia, pero siento que en el tiempo uno puede sustentar mejor ese tipo de procesos artísticos que vienen desde ese lugar y que cuando los llevas a 10 20 años van a tener seguramente Un reconocimiento, van a una envejecer base. bellamente Ok. esos procesos artísticos, incluso más de lo que uno se imagina. Y eso me parece hermoso. No sé, lo que me dices de tal canción que te gustó o que montaron una canción con el coro, eso es un regalo impresionante, ¿no? Sí, Para la eso es vida. muy Entonces, bonito, sí. imagínate lo que puede pasar con estas canciones en un buen tiempo. Es muy chévere. Y de hecho, de ahí me salen dos preguntas para hacerte. Que una, bueno, ¿cómo la llevas con este de que pues en el mundo en el que estamos ahorita en este momento, pues lo mismo, todo es mucha inmediatez y pues que realmente haces música que no escucha mucha gente. Y no Ujú. porque no le guste, sino porque como que no se dan la oportunidad, porque estamos metidos en medio del trap, de reggaetón, que pues a mí me gustan, pero pues es que sí es muchísimo lo que hay de industria y pues no dejan que muchas de estas cosas pequeñas tan lindas que tenemos se salgan, que realmente uno tiene que buscarlas y cuando vienen a uno es casi milagroso que estás. Ujú. ¿Tú cómo lo llevas siendo un artista así en estos momentos? Hoy en día estoy confundido. Porque, No lo llevo muy bien. ok, Por ejemplo, el tema de las redes sociales. sí, Hoy las redes sociales están hechas para que tú, no sé, cuentes de tu vida, cuentes de tus cosas, es un sí, de tu día a día, de de tú tu lo que día a estás día, de lo que haciendo. estás haciendo. Entonces, si uno mete algo de trabajo, es como, no, yo no quiero saber nada de tu trabajo, háblame de otras cosas, de cómo De te, tus vacaciones, sí, un postre que estés haciendo. de otra cosa. Si uno mete como algo de trabajo, o como tengo un concierto, eso no es atractivo hoy para Sí, las redes sociales. Entonces, yo tampoco quiero hablar de mi vida, o sea, no veo las no redes es algo que exacto, para te- forzar, para vender este concierto, voy a inventarme esta estrategia que hable de mi vida, de mi día a día. No soy tan bueno en eso, no soy ok, tan creativo en eso. Sí conozco mucha gente que lo es y tremendo, pues porque tienen una capacidad de empatizar y de que con la mucha gente, gente tal, sí, y además los algoritmos van por ayudan, ahí y sí, funcionan. O el drama, por ejemplo, el drama es buenísimo para las redes sociales, estar criticando algo, estar súper mal, entonces generas una conversación. Yo soy muy de... Las redes sociales las utilizo para mostrar, visibilizar mi trabajo y eso no es algo atractivo hoy. claro. Entonces tengo esa confusión, o sea, ¿y ahora qué hago? Me ¿Por volví, dónde me voy? ¿Cómo decir? estoy muy vieja guardia, o sea, ya no, claro, el TikTok y todo lo que está pasando Sí, ahora, Instagram que también es es tan rápido importantísima. y mucha gente está haciendo la música siguiendo ese tipo de ideas. Entonces, Ujú. una canción ya tiene que ser una introducción de 5 segundos, pasar ya al coro, porque si Y ya... para que lo puedas mostrar Exacto, en un cinco video segundos ya es y ya, demasiado, o sea, ya la gente perdió la atención. Dos ya te segundos hizo scroll y te fuiste. pasa algo y muévete otra cosa para innovar, porque si no, se aburrió todo el mundo. Y pues claro, yo voy en otra dirección, En otro ritmo en también, otro de otro... ritmo. Si a mí me salió a hacer una introducción, no sé, de 30 a un minuto, pues es una introducción Sí, que está en contravía de estos tiempos. Y pues es un riesgo, ¿no? Y en el arte tiene que pasar eso también, ¿no? Sí, Tiene que estar pero ese riesgo, tiene que realmente es tu estar... sello, como se puede ver. Claro, También es claro. algo que te identifica y que, pues lamentablemente, pues no todos tienen como esa claridad de ver que eso también está bien, sino que todos vivimos haciendo el scroll, el scroll, el scroll. Entonces, Sí, es lamentable eso, pero pues también es bonito porque a pesar de todo, tú has ido para arriba. A pesar de eso, de a pocos, yo voy a mi paso, sí. sí, Sí, pero sí, sí, a mi paso, vas. que es un paso que yo considero bonito, que me da bienestar, está bien, eh, es increíble, es un milagro, la verdad, que uno, o sea, esté haciendo tantas cosas y que aparezcan tantas invitaciones. Y creo que eso lo da, es eso que uno tanto le ha apostado, ¿no? Que es Claro, el trabajo
De darle. Y muy darle. artesanal, muy bonito con tu obra. Sí. Eso es lo más importante, lo que más hay que defender en este caso. Ujú. Entonces sí es lo que abre un montón de puertas. Pero sí, a veces me siento confundido, a veces no sé bien, a veces me siento muy inseguro hoy en día de publicar algo, no publicar, utilicé esta palabra, no. Es bien El tema de las complejo redes, pegarle al algoritmo realmente. sí, el tema de las redes, el tema también de los lanzamientos, de cómo está mucha gente haciendo tantas Cosas así cosas, rápidas. lanzando, también genera como un momento de confusión quizás, ¿no? Y Llega mucha música, en un día se publican muchísimas exacto, canciones, entonces, exacto. Todo eso es difícil de llevar ok. y, y bueno, hay que aterrizar, seguir probando, seguir entendiendo. Y creo que a mí lo que más me hace, digamos, estar reafirmando cosas es la música en vivo, por ejemplo. Ok, eso es lo que Soy más. muy amante de los conciertos, de tocar. Y Y hablando, ok, cada vez que toco es como, ya, o lo sea, que te lo disfrutas. Y hablando de música en vivo, no, tú trajiste guitarra, ¿no? sí, Entonces, ¿te gustaría? Pues, mientras la vas sacando, pues si quieres, te hago una preguntita aquí antes. ahorita lo voy Eh, sacando. ya ahorita, mientras esto, me gustaría que nos recomendaras dos canciones que te gusten a ti. No importa qué, no importa qué género, pero para que las puedan escuchar nuestros oyentes. Bueno, escuchen una canción que se llama Llamarlo Amor, de Andrés Correa, uno de mis cantautores favoritos de la vida, bogotano. Y escuchen, a ver, ¿qué les puedo poner por ahí? Escuchen una canción que se llama Lo Azul sobre mí, de Loli Molina. Ok, vale, esas anotadísimas allí para que las escuchen. Y así hablando, ¿te interesaría hacer colaboraciones con alguien en un futuro ahorita? ¿Tienes proyecto así importante? Así como muy resumido porque ya nos queda poquito Bueno, no, como vengo de ese álbum de tanta tan cargado de colaboraciones, no tengo, digamos, algo en la cabeza, intenciones. pero siempre me gusta mucho colaborar, o Ok, sea, creo que va a ser algo natural. Quiero hacer un disco ahorita de Murga también y ok. creo que van a haber algunas colaboraciones ya. Ok. Este fue todo por el episodio de hoy. Les agradecemos por escucharnos y agradezco a Lucio por haberse tomado el tiempo y escaparse de la ciudad para venir a este pueblo, que es La Calera, y complacernos con su presencia, su toque y su experiencia para todos nosotros. Esto fue Sueños Sonoros. Les habló Rodrigo Rosso y no se les olvide que de ninguna manera no hay que bajarle el volumen a sus sueños.